Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bienvenidos a la segunda parte de la jornada de Gesida Nobel, que va a consistir en dos presentaciones. La primera de ellas, pues tenemos con nosotros a nuestra compañera África Holguín. Yo creo que la mayoría de vosotros la conocéis. Ella es investigadora del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria de Madrid. Lleva muchísimos años dedicada al mundo del VIH y hoy nos va a hablar de su alta experiencia en lo que son proyectos de investigación en VIH, proyectos de cooperación internacional y sanitaria. Y yo creo que va a ser una charla excelente en la que vamos a aprender muchísimas cosas. Muchas gracias, África. Muchas gracias a Gesida por haberme invitado a estar aquí. Y bueno, pues en los próximos 30 minutos más o menos os voy a presentar un poquito pues, lo que hacemos, el grupo de investigación. Veremos cómo puede la investigación apoyar a la cooperación sanitaria internacional y hablaré sobre todo de la experiencia en VIH, sobre todo VIH pediátrico. Veremos realmente los retos de esta infección en niños y en adolescentes que nacen con el virus. Y bueno, hablaré también un poquito, daré unas pinceladas de los proyectos de cooperación sanitaria en donde nos hemos visto implicados en los últimos años. Y luego, por último, terminaré hablando de la campaña que cumplan muchos más, que luego veremos lo que es. Bueno, el laboratorio que dirijo se llama Epidemiología Molecular del VIH o EPIMOL-VIH para los amigos. Estamos dentro del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, en el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, y también pertenecemos al CIPER de Epidemiología y Salud Pública y al Grupo de Cooperación Sanitaria Internacional del mismo hospital. Realmente sí es verdad que desde, como ha dicho antes Pablo, desde 2008 llevamos trabajando en la CORISPE, en la Corte Nacional de Pacientes Pediátricos de Niños y Adolescentes con VIH a nivel nacional, y es aquí cuando ya empecé como la vocación de saber de que el VIH pediátrico era un problema muy grande en el mundo, con más de 1,5 millones de niños infectados, y como iba a ser una parte importante de lo que iba a ser la investigación del grupo, ¿no? De hecho, me di cuenta que realmente se podrían diseñar proyectos de investigación biomédica para intentar ayudar a los gobiernos en los países de recursos limitados pues, para luchar contra esta infección. Y realmente esto se puede hacer con proyectos de investigación en terreno, siempre con intervenciones asociadas y apoyadas por gobiernos y por clínicos locales, pero que era posible que a través de una investigación y a través de publicaciones científicas pues podíamos ayudar a estos gobiernos a mejorar mejor el diagnóstico y el control. Y así empezamos a hacerlo en colaboración con distintos países, como luego veremos. Realmente es verdad que los proyectos de investigación sanitaria lo que buscan es comprender mejor las enfermedades y, sobre todo, ayudar a través de proyectos a mejorar el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento de distintas enfermedades, sobre todo también de patógenos. Y no solamente esto, sino que estos proyectos de investigación biomédica nos van a permitir ayudar a cumplir los objetivos de la OMS, no solamente a nivel de sanidad, como puede ser como se ve aquí, sino que nos puedan ayudar a reducir tanto la pobreza en el mundo como disminuir las desigualdades sociales. Por tanto, pues teníamos un campo bastante amplio para poder actuar. Como sabéis, esto lo vamos a repetir más veces, a lo largo del Congreso hay casi 40 millones de personas infectadas por VIH en el mundo, más de 630.000 muertes, más de 1,3 millones de nuevas infecciones por año, y lo más importante es que la mayoría de estas infecciones ocurren en países de bajos y medios recursos, y 6 de cada 10 personas que viven con VIH viven en África, que es también donde ocurren casi el 50% de las nuevas infecciones a nivel global. Y el tema del VIH infantil, como ha dicho Pablo antes, es un tema muy importante. Por eso, porque casi hay 1,5 millones de niños infectados, sobre todo que viven en estos países sin tantas posibilidades. Hay más de 76.000 muertes al año y se diagnostican, nacen en el día más o menos como 400 nuevos niños con la infección, o bien que la han tomado durante el embarazo, el parto, la lactancia materna. Entonces, lo más importante es que 1/3 de ellos están sin diagnosticar, casi el 43%, incluso más, están sin tratamiento antirretroviral, y de los que están en tratamiento, casi la mitad están en fracaso terapéutico a nivel global. Por tanto, la mayoría, como sabéis, sin diagnóstico no va a haber tratamiento, y sin tratamiento la mitad de los niños que nacen con el VIH en el mundo no van a vivir más de 2 años de edad.
Por tanto, bueno, pues tenemos un problema muy grande. Entonces, para lograr su supervivencia se necesitan 3 elementos. O sea, lo primero es un diagnóstico molecular precoz en las pocas semanas de vida y tiene que ser molecular porque sabéis que los anticuerpos se pasan de la madre a hijo y puede durar hasta 8 o 9 meses o 18 meses en algunos casos, ¿no? Entonces, tiene que ser un diagnóstico que detecte directamente al virus, o bien las proteínas o bien el genoma viral. Por otro lado, una vez diagnosticado, como sabéis, y como con cualquier paciente del VIH, necesita tener una terapia antirretroviral potente lo antes posible y luego un seguimiento clínico adecuado. Y este seguimiento clínico necesita, como para todos los pacientes de VIH, unas técnicas de cuantificación de carga viral para identificar precozmente los fracasos y técnicas de monitorización de resistencias para ver si esos fracasos se deben a infecciones por virus resistentes. Y el problema es que la mayoría de estos niños que nacen infectados nacen en estos países que no es fácil tener estas técnicas moleculares necesarias para la cuantificación de la carga viral o para la detección de resistencias. Y luego, además, tenemos el problema de que la mayor parte de esos niños tiene muy bajo peso, como antes ha dicho Pablo, ¿no? Entonces, el bajo volumen de sangre que tienen estos bebés pues dificulta muchas veces hacer estas técnicas, que básicamente se basan en usar como 1 mililitro de plasma. Imaginaos sacar un crío así con tan poquito peso, esa cantidad de sangre. Por tanto, eso es otra limitación, la falta de muestras adecuadas, y luego esto va a hacer que el retraso diagnóstico sea muy frecuente y, por tanto, también el retraso terapéutico. Entonces, como también todo el mundo conocéis, EUNUSIDA ya quiere frenar la afección en el 2030 y quiere conseguir que el 95% de los infectados conozcan que lo están. Quieren conseguir también que el 95% de los diagnosticados tengan un tratamiento adecuado y que el 95% de los tratados logre suprimir la carga viral. Pero esto no es así, porque todavía en el mundo hay un 14% de personas, es decir, más de 5 millones de personas que no saben que están infectadas, 23%, o sea, como 9 millones que no están en tratamiento, y de los tratados hay casi un tercio que fracasan, es decir, más de 11 millones de personas que, a pesar de recibir una terapia antirretroviral, no está controlando al virus y, por tanto, está diseminándolo. Esto es un problema porque ya sabéis que el diagnóstico precoz es súper importante, no solamente en adultos, sino también en niños. ¿Por qué? Porque permite acelerar el diagnóstico para controlar la viremia y, en el caso de los adultos, permite tomar medidas para evitar nuevas transmisiones. Aparte de que un diagnóstico precoz, como todos sabéis, pues va a disminuir el reservorio viral, va a mejorar la recuperación inmune, va a disminuir el daño al sistema nervioso central, va a disminuir el envejecimiento celular, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que hacerlo lo antes posible, pero el problema es que el diagnóstico que hay actualmente comercial, las técnicas, no detectan al virus en los 10 primeros días. De hecho, los test rápidos detectan, serológicos, que son los que más se usan en estos países donde nacen estos niños, detectan al virus a partir de las 3 semanas. Y los test moleculares detectan al virus a partir del 10º día. Y, aparte, no están disponibles en muchos de estos países de manera rutinaria. Por tanto, ahí tenemos un reto diagnóstico importante en el VIH infantil. Y para conseguir en los 10 primeros días de infección técnicas diagnósticas vamos a tener que recurrir a nuevas tecnologías que todavía no están en el mercado, ¿no? Donde la nanotecnología va a jugar un papel muy importante, como luego veremos. Entonces, con todo esto hemos visto que en nuestro laboratorio, el Hospital Ramón y Cajal, hemos abierto líneas de investigación para intentar cambiar esta realidad, porque queremos que la investigación sea para la acción, ¿no? Realmente, en los proyectos de investigación, nosotros siempre que empezamos necesitamos tener una necesidad. Alguien nos ha dicho que algo es importante, se han puesto en contacto con nosotros, gobiernos, clínicos, hemos visto que podemos hacer algo, generamos una idea, establecemos las alianzas y luego formamos un equipo. El equipo nuestro junto con un equipo local. Una vez que está esto, tenemos que plantear los objetivos, redactar el proyecto como cualquier proyecto de investigación y buscar fondos como todo el mundo. Pero esto se complica porque, claro, al estar cada uno en un país hay que tener feedback continuo, mucho más asiduo que en otra serie de colaboraciones, y necesitamos el apoyo oficial de los países o del Gobierno, del Ministerio de Sanidad o de los responsables clínicos de los hospitales con los que colaboramos. Aparte de esto, por supuesto, como siempre, necesitamos el apoyo del Comité Ético, no solamente nacional, sino el Comité Ético o algo parecido que tengan en estos países de otras zonas, ¿no? Una vez que tenemos los apoyos y de todo lo demás, hay que entregar a la gente local para la toma de muestras, después pedir al Ministerio Español el permiso de importación de muestras biológicas para que nos permitan traer las muestras infectadas a España
y ya coordinar todo el transporte, que parece una tontería, pero una vez que llegan las muestras a Madrid casi nos ponemos a llorar después de 1 año o 2 de trabajo. Entonces, bueno, pues que sepáis, esta parte que señalo en la parte de roja, en el cuadro, es la que más cuestan estos proyectos a diferencia de los proyectos locales, ¿no? Entonces, una vez que ya parece todo acabar, es cuando realmente el proyecto empieza. Entonces, empieza el procesamiento de muestras, la investigación, la publicación y la divulgación de los resultados, y con todos los datos pues se pueden escribir proyectos, fin de máster, fin de grado y tesis doctorales, como con cualquier otro proyecto de investigación. Entonces, con todo esto, una vez que ya vimos la misión que teníamos, bueno, quisimos establecer cómo queríamos ser el laboratorio, ¿no? Entonces decidimos ser un laboratorio o intentar ser un laboratorio de referencia en España que uniera la investigación de VIH-Sida, principalmente pediátrica, y cooperación sanitaria internacional. Es verdad que, como ha dicho antes Pablo, nosotros sí habíamos estado trabajando más de 10 años en la Corte Pediátrica Española, en la Corispe, pero quisimos dar el salto y pensamos pues, que era donde realmente había más niños infectados con VIH. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues lo hacemos siempre a través de proyectos de investigación, siempre lo hacemos a través de publicaciones. Intentamos estudiar la epidemia del VIH infantil en distintos países con los que colaboramos. Estudiamos también cómo impacta la variedad genética en el diagnóstico, en el seguimiento, en el tratamiento de la infección. Intentamos también ayudar a esos clínicos locales a mejorar el seguimiento y el diagnóstico de la infección por VIH, o bien ayudándoles, animándoles a implantar nuevas técnicas más óptimas, o bien nuevas técnicas moleculares más eficaces, e incluso nuevos tipos de muestra, como luego veremos. Y luego también tenemos una línea que luego os comentaré, donde estamos intentando desarrollar nuevas técnicas diagnósticas ultrasensibles para diagnosticar el virus lo antes posible, tanto en niños como adultos. Estas son nuestras líneas de investigación del grupo, que podéis ver en nuestra página web, que cumplanmuchosmas.com. Os dejo allí también algún folleto, en la parte de delante podéis coger algún folleto. Entonces, bueno, aparte de tener las líneas de cooperación internacional y VIH infantil, para intentar ayudar también a este problema, intentamos evaluar técnicas en sangre seca, que luego veremos que es un formato muy importante para traer las muestras de los bebés. Además de hacer estudios de variantes del VIH y de resistencias, también tenemos proyectos que estamos analizando la variedad genética del VIH y de otros patógenos, desarrollando nuevas herramientas bioinformáticas, que luego os hablaré de ella, y por último, lo que os decía, las nuevas nanotecnologías para el diagnóstico. Y aparte de todo esto, intentamos pues, transferir tecnología y formar al país, a personal local allí. Entonces, voy a contar un poquito, así como si fuera una historia, cuál ha sido nuestro trayecto desde el 2008, desde que llegué al Ramón y Cajal, en todo este campo de la cooperación sanitaria. Realmente, una de las líneas fue el promover el uso de muestras alternativas al plasma y al suero. Y estas muestras eran la sangre seca, porque solamente con 2 gotitas de sangre somos capaces de hacer un montón de cosas. Y aparte, porque es el formato, estos DBS o Dry Blood Spots, son el formato que dice la OMS necesario para poder transportar fácilmente las muestras de un sitio a otro. De hecho, hemos logrado durante estos años optimizar y que con solamente un circulito de esta sangre, de esta tarjeta de esta sangre recogida en papel, somos capaces de hacer resistencia antirretrovirales, diagnóstico molecular y serológico, identificamos variantes, podemos cuantificar la carga viral, podemos identificar marcadores inmunes y cuantificarlos, e incluso hemos hecho estudios de evolución del virus y ver otras infecciones, ¿vale? Entonces, lo que hemos intentado hacer siempre es optimizar estas técnicas que hay comerciales para ser usadas en sangre seca, y actualmente lo que también tenemos son otras líneas de trabajo donde intentamos evaluar esta sangre seca para ver, por ejemplo, la estabilidad de genomas y de anticuerpos o de antígenos, perdón, de otros virus, como el virus de hepatitis C, que son usados para el diagnóstico y cuantificación de este virus, o incluso ahora lo que estamos también haciendo es evaluando y cuantificando marcadores inmunes y marcadores vacunales para ver cómo de protegidos están estas poblaciones. En este caso hemos estado trabajando pues, en Congo, en Guinea Ecuatorial, Uganda y también en una corte española. Bueno, pues aparte de tener estas muestras de sangre seca, otra línea es meramente pues eso, los proyectos de cooperación sanitaria con estos países. Hasta el momento hemos colaborado con varios países de África subsahariana, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Congo, hemos hecho algo en Angola. Y luego hemos trabajado también en Latinoamérica, Honduras, El Salvador, Panamá, Guatemala, México, entre otros. Y bueno, pues estamos intentando colaborar, tenemos proyectos activos actualmente que ahora veremos.
¿Qué hacemos en estos estudios para que veáis cómo la investigación sanitaria puede ayudar a conocer estas cosas? Pues cuando nos vienen las muestras de estos niños que nacen infectados allí en esos países, establecemos las características epidemiológicas de la corte, confirmamos el diagnóstico, porque muchos de ellos son bebés que llegan sin diagnosticar, lo confirmamos con técnicas moleculares, identificamos el estadio de la infección, vemos si hay retrasos diagnósticos y terapéuticos, vemos variantes, resistencias, vemos realmente qué porcentaje de esos niños tratados están en fracaso y a qué, para poder decirles qué fármacos retirar y qué fármacos poner. Y también vemos si esos niños están protegidos frente a 6 patógenos vacunables, ¿no? Aparte de ver otra serie de cosas. Por tanto, en nuestro proyecto nos ayudan a conocer no solamente cómo es la población pediátrica o VIH positiva de estos países con los que colaboramos, sino si su diagnóstico es correcto, qué fallos positivos de diagnósticos tienen, qué tasas de falsos positivos tienen, luego también si hay retraso diagnóstico y si hay retraso terapéutico, incluso si hay fracaso a la terapia y por qué es ese fracaso, si es porque no se toman los antirretrovirales bebés o porque hay mutaciones de resistencia. Incluso podemos ver pues eso, si siguen las guías terapéuticas bien y las guías diagnósticas del país. Y bueno, pues todo esto junto con también si tienen que darle alguna protección vacunal a los niños de estudio, pues se lo pasamos siempre a los clínicos locales para que tomen las medidas terapéuticas o clínicas correspondientes. Aquí, simplemente como ejemplos, os voy a contar lo que hemos estado haciendo en los últimos años en República Democrática de Congo, especialmente Kinshasa, donde hemos colaborado con 2 hospitales, con el Hospital de Moncol y Calembelembe. Hemos recogido muestras de 163 niños y de 359 adultos. Estas muestras, tanto de sangre seca como de plasma, han sido transportadas a Madrid para el procesamiento de las muestras pediátricas y a la Universidad de Navarra para el procesamiento de las muestras de adultos. Con esto hemos hecho varios tipos de estudios. Por ejemplo, en el primero lo que vimos era si el diagnóstico de los niños que se hacían en el Congo era correcto y luego intentamos evaluar por primera vez una técnica que es point of care para diagnóstico molecular precoz de la infección, que es el GeneSpert, que es una técnica que se está utilizando muchísimo en África, en Latinoamérica, para diagnosticar a los bebés infectados. Pues vimos si era posible utilizarla y cómo con muestras de sangre seca. Y también vimos, aparte de ver si había retraso diagnóstico terapéutico en la corte, aparte de validar estas técnicas para sangre seca, vimos que realmente esta técnica era válida para intentar tanto diagnosticar como cuantificar a los virus que circulan en Kinshasa, que como sabéis es la cuna de la epidemia y donde tiene más diversidad genética. Entonces, bueno, pues vimos con este artículo que realmente sí que era posible. Luego seguimos haciendo estudios de variedad genética y viendo las variantes que circulaban en el país, que como os digo, hace ya más de 40 años que está la epidemia y un montón de recombinantes circulan. Entonces, en otro estudio estuvimos haciendo pues, la actualización más reciente de las variantes que circulaban en Kinshasa en los últimos años y sobre todo cómo habían evolucionado desde el inicio de la pandemia hasta el fin de estudio. Cómo vimos realmente que los recombinantes únicos iban aumentando en la pandemia, cómo cada vez todo es más complejo, las variantes que circulan son más raras y bueno, pues fueron otro trabajo que hicimos aprovechando las muestras que nos habían llegado. Otro trabajo que vimos era las resistencias en esta corte de niños infectados por VIH en Congo, en Kinshasa. Vimos que había una alta resistencia a los fármacos, parecía que estaban bien los niños, pero no lo estaban, mucho fracaso terapéutico y pudimos ver cómo realmente los inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la integrasa podrían ser las únicas familias de fármacos que podían superar este fracaso terapéutico en el país porque tenían alta resistencia a inhibidores de la red. Seguimos avanzando y nos ocupamos también con las mismas muestras que nos vinieron de ver cómo era la respuesta inmune en los niños, o mejor dicho, cómo eran los marcadores de inflamación en los niños que habían nacido de madre infectada versus niños que no habían nacido de madre infectada. Y vimos que realmente tanto la exposición al virus como la infección por VIH alteraban el patrón de marcadores de inflamación. Es decir, que un niño nacido de madre infectada no era un niño sano a pesar de que naciera sin infectar con el VIH. Todo el mundo piensa que todas las madres están infectadas cuando nace un niño sin VIH, está sano, pues hemos visto que no. Bueno, en este trabajo lo confirmábamos. Y luego, por último, también vimos que realmente los niveles de inmunización de los niños frente a la vacuna del tétano, difteria, tosferina, rubeola, paperas y sarampión no era el adecuado en este país. Por tanto, sugeríamos un reforzamiento del calendario vacunal en los niños, sobre todo en los niños con VIH. Y vimos aparte, utilizando muestras de plasma y sangre seca pareadas, realmente establecimos cuál era el cutoff que teníamos que emplear en la técnica de detección de IgGs protectivas cuando usábamos este tipo de muestras.
Entonces, bueno, como veis, a partir de estas muestras de sangre seca hicimos estos estudios que os digo y luego algunos más en hepatitis C, en virus de COVID, etcétera. Pero es una manera de dar estos datos al Gobierno para que ellos sepan cómo está su población de estudio. Y aparte, bueno, pues nos sirvió para hacer tesis doctorales, para proyectos fin de grado y demás. Otra de las colaboraciones que tenemos es en Guinea Ecuatorial. En Guinea llevamos ya más desde el 2012, donde colaboramos directamente con su Ministerio de Sanidad, con su Plan Nacional del SIDA, con el Centro Nacional de Medicina Tropical de España y con pediatras y clínicos tanto españoles como guineanos. Es una colaboración donde hemos hecho un montón de proyectos desde entonces con un montón de poblaciones, población embarazada infectada, bebés, niños de todas las edades, adolescentes. Hemos elaborado informes oficiales, publicaciones, tesis, hemos hecho reuniones virtuales, ha metido gente de UNICEF para dar todos estos datos y realmente pues con toda la transferencia hemos logrado dar pues la visión más actualizada de la infección en el país, cosa que nadie sabía antes, ¿no? Ni tan siquiera el Gobierno. Entonces, bueno, pues esta sería la trayectoria de los artículos y de la colaboración en las guías que hemos hecho hasta el momento y actualmente pues seguimos colaborando con ellos con un proyecto bilateral que hay entre los dos países, apoyando el Programa Nacional de Tuberculosis, SIDA y Enfermedades Tropicales Desatendidas y estamos apoyando sobre todo al desarrollo de un nuevo laboratorio de investigación que están haciendo en Guinea Ecuatorial, en Malabo, que es el laboratorio de Baney. Y, de hecho, este verano nos hemos ido para allá para dar el primer curso de formación a los técnicos locales de este centro de investigación. Vamos a empezar a hacer investigaciones con ellos, ya hemos formado a alguno de ellos y la idea es que seamos como un laboratorio de hermanamiento para ayudarles durante esta etapa. Bueno, pues aparte de esto, bueno, si queréis saber algo más de lo que hemos hecho en Guinea, acabamos de publicar una cosa en la Comunidad de Madrid, simplemente buscando VIH Guinea Ecuatorial y Ramón y Cajal, os sale todo. Entonces, bueno, aparte de formar a la gente de Guinea, también hemos estado formando en Etiopía, gente local, hemos ido a gente de laboratorio también a Congo y también hemos hecho trabajo en Latinoamérica, porque es una población también muy afectada donde el VIH está subiendo y sobre todo en niños. Colaboramos también con una red, que bueno, es una red Plant-AIDS, que lo que quiere es una red que se ha creado con varios países de Latinoamérica y con pediatras españoles, liderado por Marisa Navarro, donde lo que se quiere es ayudar a la detección, prevención y tratamiento de niños con VIH en Latinoamérica. La OPS está implicada, hemos estado, pues, llevamos con varios proyectos en colaboración con ellos. De hecho, los primeros proyectos que hicimos fueron para ver resistencias y variantes en El Salvador, en Honduras, en Panamá. Y actualmente tenemos dos proyectos en marcha. Uno que es el primer estudio de resistencias en Guatemala, que tenían el único hospital que tiene para hacer resistencias, pues nunca había sacado partido a los datos y les estamos ayudando a hacerlo. Y luego el segundo para ver realmente el impacto inmune de la exposición del virus y de la infección en los niños de México, donde estamos analizando muchos más marcadores de inflamación que lo que hemos hecho en los estudios anteriores. Estos dos están en marcha. Y bueno, y aparte de esto, pues, el laboratorio también colabora con el máster de ESTER, que es un máster de VIH internacional, donde básicamente se forman a clínicos latinoamericanos en el campo del VIH y que también pueden participar clínicos españoles, como sabéis también vosotros. Entonces, allí el papel del laboratorio ha sido formar en varios capítulos, epidemiología molecular, virología y diagnóstico, y bueno, y dar varias clases para poder afianzar todos estos recursos. Aparte, ha habido rotaciones, ha habido direcciones de proyectos fin de máster y demás. Y eso es otra manera de colaborar con estos proyectos de cooperación. Bueno, se ha capacitado personal de varios países. Y luego, otra cosa que hacemos en el laboratorio, que también lo queremos hacer a nivel de cooperación, sería el desarrollo de programas bioinformáticos para analizar pandemias y para analizar genes y proteínas de interés biomédico. Entonces, os presento por primera vez EpiMolBio, que es el programa que hemos generado. Tenéis un folleto ahí abajo y, si no, es un programa gratuito que podéis descargaros. De hecho, mañana daré una charlilla sobre él y lo tendréis en un póster. Y nos va a servir y nos ha servido para ver variabilidad genética tanto del VIH en distintas proteínas dianas, de fármacos antirretrovirales, como del COVID, donde podemos ver realmente cuáles son todos los cambios que existen en cada uno de los residuos de todas las proteínas y de todas las variantes del VIH, separado por variantes, marcadores de variantes, marcadores de resistencia, etcétera. Entonces, bueno, pues es otra manera que tiene muchas funciones este programa, no voy a entretenerme mucho, pero solamente que nos va a permitir ver pandemias, igual que nos ha permitido analizar bien la variedad genética del VIH, nos ha permitido ver la evolución de la pandemia del COVID durante los 2 primeros años que hemos publicado ya, e incluso la variabilidad de las 4 proteínas del COVID en todos los aislados del mundo, porque es una herramienta que te permite utilizar y cargar muchísimas secuencias y hacer un montón de análisis de manera rápida y fiable.
Entonces, bueno, ya como último proyecto que tenemos así para ayudar al SIDA infantil en el mundo sería el desarrollo de nuevas tecnologías que sean lo más sensibles posibles para detectar el virus en esos 10 primeros días de infección donde no hay técnicas que actualmente lo detecten. Y no solamente eso, sino que es una nueva estrategia que detecta proteínas y no genoma viral como hace el qPCR. Entonces, la idea es emplear la nanotecnología para lograr este propósito. La nanotecnología es la ciencia que estudia los materiales y sistemas a escala nano. Y nano, os digo que es 1000 millones de veces más pequeño que un metro. Entonces, las nanotecnologías que nosotros estamos intentando evaluar e investigar es los aptámeros, que de hecho ya tenemos nuestros primeros 30 aptámeros frente a distintas proteínas del VIH que reconocen zonas conservadas de proteínas en todas las variantes que hay actualmente, y tenemos incluso ya en protección algunos de ellos, que van a estar unidos a ciertas nanopartículas. Y las nanopartículas son elementos químicos con propiedades especiales que permiten que cuando la diana se una al aptámero, esa nanopartícula va a emitir una señal y esa señal es la que nos va a permitir el diagnóstico del virus a niveles importantes, a niveles muy sensibles. Entonces, los aptámeros son secuencias de DNA de cadena sencilla que adquieren un plegamiento tal que permite reconocer estas zonas altamente conservadas. Entonces, lo que hacemos ahora es estamos utilizando varios tipos de nanopartículas y estamos funcionalizando con aptámeros antiproteínas del VIH. Entonces, en presencia de la muestra infectada con VIH, esta proteína se va a unir al aptámero, esto va a dar una señal que vamos a ser capaces de detectarla con varios sistemas de detección. Según la naturaleza de la nanopartícula, puede ser electroquímica, fluorescente o térmica. Entonces, estamos evaluando distintos sistemas con distintas detecciones y estamos viendo pues, que alguno de ellos sí que está funcionando. Y estamos intentando evaluar y aumentar la sensibilidad de los mismos. Entonces, si esto lo logramos, ¿por qué queremos generar un nuevo test ultrasensible? Pues lo primero, porque queremos tener un test que sea capaz de detectar hasta 1 virión, cosa que ahora mismo no se consigue. Fijaros que el qPCR, o sea, las técnicas basadas en PCR, los límites de detección son 20 copias por mililitro, que eso sería 40 viriones, o sea, 20 copias serían 10 viriones, ¿no? Entonces, queremos que sea ultrasensible, pero que también utilice muy poquito volumen de sangre, porque veis que detecta 40 copias, la carga viral o 20 copias en 1 mililitro. Nosotros queremos que detecte un virus en muy poquita cantidad de sangre, para que pueda ser usado también en los niños. Y también queremos que sea usado también en sangre seca, si fuera posible. Por otro lado, queremos que el mismo test molecular sea para todas las edades. No como ahora normalmente el test serológico es para adultos y el test molecular lo utilizan para diagnóstico en niños. Queremos que sea una técnica que confirme la infección al ser molecular, pero que sea aplicable a cualquier edad. Y no solamente eso, sino que pueda permitirse llegar a las poblaciones vulnerables y móviles que también tienen más riesgo de la infección. Y en cualquier país del mundo, porque nosotros lo que queremos hacer es que no solamente llegue a cualquier persona y en cualquier país del mundo, sino que pueda detectar el mismo test cualquier variante del VIH, cosa que ahora mismo no siempre se detecta bien. Y todo esto también que nos ayude, no solamente en los países sin recursos, sino en los países, por ejemplo, España, Europa, Estados Unidos, en situaciones de emergencia donde se necesita un diagnóstico rápido. Y todo esto priorizando bajo coste, simplicidad, porque queremos que sea un point of care tipo lateral flow, pero que en vez de detectar anticuerpos detecte proteínas, o sea, que detecta el virus directamente. Y si esto lo lográramos, intentaríamos que fuera lo más sencillo posible y a menos coste para que se pudiera implantar en todas las partes del mundo. Este es el sueño y vamos a intentarlo. Entonces, como todos veis, hay mucho trabajo por medio. Hay mucha gente en España que está haciendo cosas también a nivel de cooperación. Yo os cuento solamente mi experiencia y también os cuento mi experiencia en la búsqueda de fondos. Como sabéis, todos tenemos proyectos nacionales o proyectos internacionales, públicos, privados, pero cuando tú les vas a una agencia y les dices que quieres hacer un proyecto en el Congo, en Guinea Ecuatorial, te dicen, muy bien, pero no nos interesa ese país porque no está dentro de nuestras prioridades. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es que desde 2015 hemos creado una campaña de búsqueda de fondos que se llama Que cumplan muchos más, que los dejo en un folletito, porque, como antes os he dicho, la mitad de los niños que nacen infectados no van a vivir más de 2 años de edad. Entonces, esta campaña de búsqueda de fondos tiene 3 misiones. La primera es concienciar del problema del VIH infantil en el mundo. La segunda sería decir y exponer todas las investigaciones que hacemos en el campo del VIH desde el laboratorio. Y la tercera es abrir una posibilidad de financiación privada, o sea, pública, tanto para la sociedad como para empresas que quieran ayudarnos. Nos han puesto una cuenta en la fundación y todo lo que hay de donaciones también aparece y va cargada esta cuenta, ¿no? Porque pensamos realmente que la investigación, la cooperación y la solidaridad
pueden ir unidas. Entonces, esta es la imagen de la campaña, una tarta. Queremos que con todo el esfuerzo, que cumplan muchos años más. Y, bueno, pues intentemos que poquito a poco pues, pongamos nuestro granito de arena para que sea. Todo lo podéis ver en la página web www, que os he puesto aquí, que cumplanmuchosmás.com, que están en 2 idiomas, todo lo que hacemos. Y, bueno, pues esta es la cuenta que nos han abierto de donaciones. Incluso hemos abierto un grupo Teaming, que en este papelito veis, que con €1 al mes podéis ayudar a nuestra investigación. También tenemos aquí, si queréis cogerlo, un marcapáginas, que también tiene la campaña y os lo dejamos por ahí. Y entonces, esto no solamente hemos abierto la web, sino que hemos hecho un montón de cosas. Hemos hecho alianzas con colegios públicos, privados, con fundaciones, con asociaciones, asociación de pilotos, de bomberos, de un montón de cosas, merchandising. Hemos hecho muchas actividades de divulgación, hemos estado en los medios, hemos tenido donantes particulares, periódicos puntuales, empresas que nos han donado, tanto públicas, privadas más que nada, y sobre todo hemos organizado muchos eventos solidarios. Hace como 3 semanas tocaron Los Secretos también y la mitad de la donación fue para nosotros, pero hemos organizado otro tipo de conciertos musicales, bueno, lo podéis ver en la página web. Y bueno, pues esto creo que va a continuar porque hace falta financiación para estos proyectos y a veces los FIS no te dan para todo, ni tampoco otros organismos públicos, así que esto continuará. Y que sepáis, sobre todo los nuevos, que la tarea de un investigador no solamente está en investigar, formar, divulgar y publicar y conseguir fondos, sino que a veces nos obligan a hacer actividades de fundraising, actividades que están fuera de nuestra labor, presentar eventos, pasar huchas, hacer mercadillos, pero bueno, que todo esto, aparte de dirigir proyectos, dirigir personas, mentorizar y demás, pues forma parte de nuestro trabajo y que bueno, que todo lo hacemos por ellos. Y que sepáis que en el Ramón y Cajal hay un grupo que nos dedicamos a esto. Si alguno se quiere unir a esta investigación de VIH y cooperación sanitaria, pues buscamos postdoc. Y aparte de eso, que sepáis que esto no lo hacemos solo, por supuesto. Hay siempre muchísima gente detrás, muchos otros colaboradores clínicos, pediatras sobre todo. Hay empresas particulares, asociaciones, financiadores de muchos tipos. Y bueno, que gracias, e incluso voluntarios que nos ayudan en los eventos, que juntos podemos hacerlo, esto no lo hacemos solos. Y bueno, pues que todo lo hacemos por ellos, que aunque no logremos cambiar el mundo con nuestras investigaciones, aunque solamente logremos mejorar la vida de los niños que están en nuestros proyectos, pues ya es bastante. Y porque queremos que cumplan muchos más. Así que muchas gracias a todos y a todo el equipo que colabora en ello y gracias a vosotros por escucharme. Pues muchas gracias, África, por esta presentación y por todo el trabajo que estáis haciendo. Enhorabuena. Tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas. Sí, puede ser de noveles, gente joven, animaros. Es que si me pregunto yo y tengo canas, ya no. Yo también, juntas. ¿Nadie? Bueno, vale, hay una pregunta. Bueno, yo soy Eva García y vengo de Murcia y, bueno, primero dar la enhorabuena porque me encanta toda la serie de proyectos que lleváis a cabo, me parece súper importante. Y mi pregunta va en relación con lo de los hijos de madres con VIH que han dicho que se consideran sanos, pero que no lo son porque se ha visto que tienen parámetros inflamatorios. Y es curiosidad en qué momento se han medido y si se ha hecho luego un control evolutivo de esa inflamación a largo plazo o no. Bueno, en nuestros estudios no podemos hacer el control evolutivo a largo plazo porque nos llega una muestra y con esa trabajamos. Pero lo que sí que se sabe es que los niños los niños que se han expuesto al VIH por nacer de madre infectada, aunque no se hayan infectado, tienen mayor tasas de hospitalización, tienen peor pronóstico, mayor mortalidad. Y hay muchísimos estudios y grupos europeos y a nivel mundial que están trabajando en eso y que han visto que, bueno, que aunque no tengan el VIH, no están tan sanos como los niños que nacen de madre no infectada. Entonces, bueno, es lo único. No hemos podido hacer estudios longitudinales, pero sí que hemos determinado algunos marcadores inmunes que están alterados en estos niños y ver cómo tienen un patrón de inflamación ligeramente diferente. Porque, de hecho, han estado expuestos al virus e incluso al tratamiento de la madre durante el embarazo. Entonces, eso no puede salir gratis, ¿no? Entonces, el niño lo va a pagar antes o después. Ahí arriba hay otra pregunta. Hola, bueno, soy Elena Moreno, de Ramón y Cajal. Aunque ya nos conocemos, quería preguntarte, como este es un foro de gente un poco más junior,
bueno, aparte de enhorabuena por todo el trabajo, la sensación que queda es cómo es posible que hagan tantas cosas. Entonces, también, como, no sé, algún consejo para no perderse, como has dicho también, que la investigación no son como solo las cosas típicas que se hacen, sino que además tenéis que hacer como mucha promoción de cosas, mercadillos, etcétera, etcétera. No sé, algún consejo como para mantener el foco en las cosas importantes. Pues lo has dicho tú, mantener el foco. O sea, cuando hacemos eso no lo hacemos por nada en especial ni porque nos guste. Mira, ahora, por ejemplo, el día 2, por el Día Mundial del SIDA, tenemos un mercadillo con bomberos. Y tú mismo lo sabes, siempre están los bomberos. ¡Ay, con los bomberos! No, los bomberos nos están ayudando a conseguir dinero para ciertos proyectos y para ciertas cosas. Entonces, es siempre pensar por lo que lo estás haciendo. O sea, no lo estás haciendo ni por Faralay ni por estar en eventos, sino porque si te entra dinero, ese dinero va a ir para proyectos, para personal y para que esto salga adelante. Entonces, es eso, no perder el foco y trabajar por ellos, con ilusión. La verdad es que si lo haces así, hombre, son muchas horas invertidas, no te digo perdidas, te digo invertidas, pero horas después del horario de trabajo, pero yo creo que al final es gratificante y merece la pena. Tanto para mí como yo creo que para el resto del equipo, que es una formación diferente a la profesional, pero yo creo que a nivel humano es muy buena. Y animo a todo el mundo que si puede hacer algo dentro de sus proyectos para intentar ayudar a otros países, pues sería estupendo. Pues muchas gracias por las preguntas y pasamos ya a la siguiente presentación de hoy. Gracias, África, y a los participantes.